¿La dejamos libre o la saco? ¿O saco? Si se necesita, se la puede sacar. Bueno, ahí está, tira chicle así no le mantengo el micrófono. Sí, ¿y no sale libre? ¿No salen las cámaras libres? No, porque hago un plano. Bueno, yo me quedo acá entonces. Prefiero que haya una libre. ¿Ya acomodaron entonces el trípode ahí? Sí. Y el trípode está. buena. ¿Ya está el trípode? Sí. ¿El celu todavía nos falta ponerlo? El celu está allá. ¿Tenés que poner el celular ahí? Ya está andando, ya Y funciona. allá quedó otro. Listo. Allá quedó otro, ¿no? ¿Necesitas una para la compu o necesitas otra? Más? No, una sola. Y para el celu, el trípode, ¿usás la misma? A ver, yo voy a poner a transmitir. Radio Sónica, conectados. Listo, ahí acá van a ir bien. Somos la generación que te Sí. cuenta las cosas de otra manera, pero siempre con la verdad. Radio Sónica, evolución permanente. Bien, ahí está. Escuchanos, miranos, sentidos. Las 24 horas estamos en línea. Sí, sí. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Bueno, buenísimo, Pato. Sí, Es un montón, quedó muy bien, che. Es lo que estamos viendo con las manos. Muchas gracias por invitarme, che. la idea es que si podés venir, Pablo. haces. Ahí está, gracias. Tener, yo estaré. Entonces, salvo que tengan un servicio. Muchas gracias, che. Mucho apoyo político por lo que me pueda. Gracias a la gente que se está conociendo que está ahí. Por eso se lo consigo. Pero sin me carga. Bueno, déjalo. Ahí está. Ahora cuando salís, decime que pasé la chica. Esto es como no tenemos gente Atrás de la norte. Corrí un poquito para adelante y atrás. Sí. Este que conviene que está acá, si no, no voy Ahí está. Sí, sí. Perfecto. Ahí van a entrar todos. Sí, bárbaro. Qué lujo, ¿eh? Bueno, ¿Te ponés los auriculares, Ale, o no te los pones? No, no hace falta. ¿Quiere? Manos arriba de la mesa, celulares Como bien, Mati, sí. sin ruido. Y listo. ¿Estamos listos? Espera que no veo. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Político Palermo Online. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? Todo bien, hubo elecciones el domingo, sorprendió a todos los espacios políticos y Ajá. bueno, por eso estamos ahora con referentes. de Menos la mal po- que trajimos un analista político, porque la otra vez le erramos todos. Todos le erraron, todas las consultoras le erraron, pero bueno, por eso ahora estamos con personas idóneas para que nos expliquen Muy qué bien. es lo que pasó. Bueno, muchas gracias al operador de la radio, a Matías, estamos transmitiendo por Radio Sónica. Muchas gracias al equipo que nos acompaña, Pablo Santesteban, Sofía Recián. Muchas gracias Pablo Rubín, director de Palermo Online hace 24 años, por co-conducir este programa. Bueno, gracias, Alejandro. Y bueno, y vamos a presentar este programa, vamos a presentar a los invitados. Hoy nos acompaña al lado mío Federico Bayán, él es presidente de la Comuna 6. La Comuna 6 es el barrio de Caballito, no comparte con otro barrio, es exclusivamente Caballito. Él además es especialista en espacio público, en mantenimiento y Gestión del espacio. gestión del espacio público. Y bueno, muchas gracias, Fede, por venir. Un placer, Ale, un placer y gracias por la invitación. Hacía rato que no venía más. Y habrá pasado un año o más, porque la última vez que Sí. viniste estábamos en Radio del Pueblo. Exactamente. Y nos acompaña, Nos acompaña Patricio López D'Angelo, es consultor y analista político, es politólogo de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, un saludo grande a la audiencia y esperemos hacer un programa interesante. Dale, esa es la idea. bueno, como siempre decimos, Panorama Político Palermo Online es un programa que busca reivindicar a la política, entendiendo a la política como aquella herramienta de transformación social, la institucional, la de los partidos políticos, también
reconocer hoy una dificultad que hay en cuanto a la representatividad de los partidos políticos y de parte de la clase política. Sin embargo, no nos imaginamos otra manera de transformar la realidad que no sea a través, en todo caso, de más o mejor política. Y los partidos políticos deberán darse a la tarea de renovarse y mejorar sus propuestas electorales. Bueno, con ese concepto es que iniciamos el programa. Siempre la primera pregunta tiene que ver un poco más con la persona que con el cargo o la función. Por eso en este caso, Fede, preguntarte cómo fue que te iniciaste en esto de la actividad política o de la función pública. Y en la política medio que desde chico siempre me gustó, viste que a veces hay cosas que te van marcando y siempre tiré más para el lado de lo social y de las interacciones políticas, ya desde el colegio. Después estudié abogacía, me recibí, hice una maestría en administración y políticas públicas y vinculé todo mi estudio, digamos, a lo público. Empecé trabajando en el gobierno nacional hace unos cuantos años y después me vine a la ciudad en el 2013-14, siempre vinculada a la gestión del espacio público y a los gobiernos locales, sea la ciudad como ciudad entera o ya de hace 6 años y contando en la Comuna 6, que tiene mucho de gobierno local, es una gestión de cercanía extrema, vos lo sabés porque sí. También lo tuviste, así que ahí de cara a cara con el vecino, la demanda constante y permanente, e inagotable. Bueno, yo siempre que viene un presidente de comuna, siempre está bueno refrescar un poco a qué se dedican las comunas. Si bien es una manera en que el gobierno se descentralizó y su primera elección fue en el año 2011, todavía hay gente que no tiene tan en claro de qué se ocupa la comuna o qué se ocupa un comunero. Sí, a veces me cruzo con personas y me dicen, pero yo te voté a vos. Digo, bueno, mirá, no sé, pero seguramente votaste a alguno, porque en el último tramo de la boleta de los ejecutivos cada 4 años terminás votando a un presidente de comuna y además es un tramo que va por aparte, con lo cual hasta podés, si querés, elegir otro. No va escondido en una lista sábana, nada, se encabeza. En el 2023 tuvimos internas con el radicalismo, le ganamos Sí. al radicalismo en la Comuna 6. Así que, ¿a qué se dedica un presidente de comuna? A solucionar quilombos. No hay mucha vuelta ahí. Si querés te empiezo a recitar las leyes, la constitución y lo que fuera, pero en definitiva el vecino cuando te ve a vos ve una ventanilla del gobierno de la ciudad y lo que te plantea son los problemas que tiene y pretende que se los soluciones. Yo me puedo poner muy reglamentarista y decir, no, mirá, las funciones de la comuna son... No importa, el tipo te pide todo y tratamos de solucionar todo. ¿Pablo? ¿Cuánto poder real tiene una comuna frente al gobierno central porteño y por qué nunca se aplicó plenamente la descentralización que marca la constitución local? ¿Cuánto poder real tiene? Yo, la verdad que creo que bastante, pero no lo pienso en tanto de poder contrapuesto del Ejecutivo Central versus el Ejecutivo de una comuna, sino que lo pienso más en un trabajo en sinergia. A mí siempre me tocó ser oficialismo también, es cierto, pero la verdad es que no veo limitantes ni mucha diferencia entre los oficialismos en las comunas y el gobierno central. Al contrario, veo un trabajo bastante colaborativo. Después, en cuanto a competencias, la verdad que veo que se vino haciendo un trabajo bastante bueno en la descentralización. A veces con más competencias, a veces un poquito con la rienda más corta, más si querés, restrictivos. Hay que entender que, como decía Ale, la ley de comunas o las comunas empiezan a existir en la ciudad y se sanciona una ley a partir de 2005. Y la primera vez que se votan las autoridades de las comunas es en 2011. Es un proceso relativamente nuevo para un proceso administrativo y político. Con lo cual me parece que las competencias que vamos asumiendo son las que podemos asumir y por supuesto algunos de nosotros que tenemos un poco más de experiencia o que estamos hace más años en las comunas ya sabemos que podemos llevar adelante más cosas, podemos administrar más cantidad de cosas, pero ojo, hay otros que son más nuevos, que no la tienen tan clara o que no tienen tan claro cómo funciona el gobierno de la ciudad o los gobiernos de cercanía y también digo, es una decisión del Ejecutivo qué tanto le da a una comuna que quizás no tiene la capacidad para responder. ¿Cómo te llevas con el Consejo Consultivo? Bien. Por supuesto que con la mayoría de ellos estamos en las antípodas de pensamiento político, ¿no? No nos ponemos en la política de acuerdo en casi nada. En grandes temas sí, digamos, y más espacio verde, sí, bien. Cuando vamos a la práctica ahí empiezan los problemas, pero personalmente muy bien. De hecho, nosotros hace ya un año inauguramos una nueva etapa con el Consejo Consultivo
en las juntas comunales tenemos reuniones obligatorias de juntas todos los meses en las que se tratan temas de la política barrial. Media hora antes de que empiece la reunión de junta vienen las autoridades o los coordinadores del Consejo Consultivo para tratar temas. Bueno, te llevo a dos temas de Caballito. Uno justamente lo planteó hace un mes, vino Florencia Lorenzo, la coordinadora del Consejo Consultivo, a plantear el tema del Parque Lineal Honorio Pueyrredón. En su momento generó oposición y demás, finalmente sucedió y en mi opinión, y en ese momento también la dije, a mí me gusta mucho cómo quedó el Parque Lineal Honorio Pueyrredón. Estoy seguro que a Florencia también, no sé si lo dice acá, pero estoy seguro, porque la conozco, que a ella también le gusta. Y ella planteó de que ahora iban a cambiar el sentido de Acoite y que eso iba a significar una especie de marcha atrás o levantar algo de lo que se había hecho en el Parque Lineal Honorio Pueyrredón. No, a ver, vamos a contextualizar. Empecemos por Honorio. Todos siempre, desde que yo arranqué la comuna en el 2019, la demanda en todas las reuniones de vecinos que por fuera de las de gestión diaria era falta de espacio verde en el barrio. Cuando hicimos Honorio Pueyrredón, que son 800 metros lineales de espacio verde, difícil de hacer en una ciudad como Buenos Aires y en un barrio como Caballito, la verdad que vino a satisfacer esa demanda de falta de espacio verde y lo hicimos en el lugar en el que se podía hacer y en el que menos jodía. Por supuesto que al hacer 800 metros de parque lineal, comiéndote una mano de Honorio Pueyrredón, un sentido, no toda la avenida, perjudicaste a algunas personas que lo usaban como un trámite bastante rápido para hacer 8 cuadras rápidas, y solo 8 cuadras, porque después no te sacaban a ningún lado, porque terminabas en la vía indefectiblemente, con lo cual perjudicaste un poco el tránsito ahí. Pero era un trade-off en, vamos a brindar más espacio verde, y en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, brindar espacio verde en lugares que no son públicos, o que son públicos, que no son privados y que son públicos, tiene ahí una cosa de, bueno, ¿a qué le sacamos? ¿Le sacamos a la vereda o le sacamos a la calle? Nosotros decidimos sacarlo a la calle. ¿Qué hizo eso? Que el tráfico empeorara un poquito. Pero, como digo, lo importante ahí es el espacio verde. Ahora bien, con el proyecto de Trambús que viene ahora, lo que se busca es mejorar el transporte y el tránsito. Viene a equiparar esa balanza, donde nosotros habíamos tocado un poquito la congestión de tránsito, y lo que nos reclamaban los vecinos era que el sentido norte-sur se cargaba mucho. ¿De Honorio Pueyrredón? Del barrio en general. Sí. Nosotros tenemos un barrio en donde la mitad tiene pasos bajo nivel con el Sarmiento en trinchera y la otra mitad no tiene conexión y te tenés que comer varios minutos de barrera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dos cosas. La primera, proyecto Trambús, estamos invirtiendo el sentido que quedó de Honorio Pueyrredón con tránsito. Hoy el sentido es sur-norte. Lo estamos invirtiendo y haciéndolo norte-sur, y que por ahí pasen todas las líneas de colectivo, más la de Trambús, más el transporte particular. Eso va a mejorar mucho las arterias que ya se cargaron hoy un poquito, como Hidalgo y Acoite. Y además, la otra gran obra que estamos haciendo en el barrio para mejorar el tránsito es el paso bajo nivel en la calle García Lorca, en la Puerta de Ferro, ahí donde está Ferro, en un paso bajo nivel que yo, que lo cruzo 4 o 5 veces por semana en los 7 días, me demoraba a veces en hora pico 40 minutos para cruzar. La barrera estaba baja más de la mitad del tiempo. Y se hacían filas que iban desde Yerbal, que es donde está la barrera, hasta Alberdi, a veces pasando Alberdi. Con lo cual me parece que el parque vino a traer una solución de espacio verde, que el Trambús viene a traer una solución de movilidad nueva y que no va a afectar en nada lo que ya se hizo en Honorio Pueyrredón. En nada, no se toca. No hicimos 800 metros lineales de parque con el costo político que eso tuvo para después deshacerlo, y además estamos agregando soluciones de movilidad para la conexión norte-sur del barrio, que es hoy por hoy lo más problemático que tenemos. Yo tengo una pregunta como usuario del coleccionismo y como histórico de ir a Parque Rivadavia a cambiar estampillas. La feria de numismática. El coleccionismo. Sí. ¿Por qué Jorge Macri se agarró a la policía, le pegó a todo el mundo y lo sacaron? Falso. Y te cuento. Los domingos en el Parque Rivadavia convive la feria de numismática, que está sobre la calle Rivadavia, que se ponía en un momento frente al viejo ombú, que después lo tuvimos que vallar porque tenía algunas ramas que se estaban cayendo, y para protegerlo, y los chicos lo trepaban, entonces para protegerlo vallamos. Cuando vallamos el ombú, la feria de numismática pasó a estar sobre Rivadavia, y además dentro de la feria numismática, en los pasillos internos y por atrás por Rosario, el Parque Rivadavia, había una feria de coleccionistas. Una feria legal y habilitada que tenía 75 puestos.
Claro, esa feria sigue estando. Hoy está. Lo que sí sacamos son todos los que aprovechaban esa feria de 75 puestos, válida y legal, para hacer otro tipo de cosas. Básicamente eran manteros que aprovechaban la feria para, muchos también hacían coleccionismo y muchos otros iban a vender juguetes, ropa usada, pasaban por las casas a la mañana tocando ¿Y timbre cuál es el pidiendo ropa. motivo por el cual se cierra la plaza Parque Rivadavia y se transforma en una plaza privada para los edificios que dan a la plaza? Porque Como no se cierra Parque Rivadavia y corre la misma suerte que todos los parques y plazas de la comuna que tienen rejas, se abren a las 8 de la mañana, se cierran a las 20 horas todos los días, salvo en el horario de verano que lo abrimos a las 8 y lo cerramos a las 22. Pero vos sabías que los edificios que dan a la plaza lo usan a la noche para ir a pasear Mirá, el perro. Eso lo escuché varias veces y la verdad No, yo lo hice, ¿eh? Ok, lo escuché varias veces, la verdad que nunca encontré a nadie y sí veo vecinos que denuncian eso, pero nunca vi que nadie Yo he ido a visitar a un vecino y hemos ido a las 2 de la mañana a pasear el perro. No lo digas muy alto porque van a llamar al 911, te van a venir a tomar los datos, te van a hacer una contradicción. Bueno, No te acuses de tu propio delito. No es un delito. Yo estoy usando un espacio público que lo cerró. no saltás la reja. Tiene acceso, tiene acceso el tenés edificio a la acceso- plaza. Sí, pero esas rejas no deberían No, el poder. edificio Ya sé, tiene. Los conozco, los que están sobre Chaco tienen rejas, no tienen acceso. No en tiene realidad. acceso el edificio a la plaza en forma directa. Hay balcones que dan sobre la plaza, pero están enrejados. Vos no podés pasar de la plaza, porque si no sería muy fácil robar también Tiene los balcones. Claro, puertas claro, que pero dan a la puede estar plaza. por el edificio, ¿no? Sí. Sí. Bueno, vamos a dar un descanso. vamos a dar un Federico. Estoy para rato. Vamos con Patricio. Sí, Vamos pero con trajimos dos Patricio. invitados. Así que bueno, Patricio, contanos cómo fue tu inicio en el tema de la política y qué es lo que estás haciendo ahora. Bueno, en mi caso es bastante concreto mi inicio en la política, principalmente porque hay como un año, una fecha en la cual yo me encuentro con la actividad política como posibilidad y medio que me enamoro. Es el 2015. Yo estaba en el secundario y resulta que se empezaron a organizar una serie de medidas de fuerza desde el centro de estudiantes para lograr pedirle al aquel momento ministro Esteban Bullrich, ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, una serie de mejoras edilicias, una serie de cambios estructurales al respecto de la currícula. También se estaba intentando introducir un sistema llamado Secundaria del Futuro en ese momento, Sí. del cual muchos de nosotros estábamos en contra porque recortaba horas de historia. Había una gran goma curricular ahí que Sí. se armaba porque tanto los alumnos como alguna parte de la comunidad educativa pensaba que se iba a hacer con los docentes de historia, etcétera, etcétera. Bueno, Sí. en ese proceso yo me encuentro con que a través de la acción política, a través de la acción colectiva, comunada, organizada, conducida, se podía lograr resultados extremadamente llamativos para pibes que teníamos 15 años en ese momento. Éramos gente muy chica que tomó una serie de decisiones políticas de medida de fuerza, que convocamos a nuestros compañeros, que convocamos a toda la comunidad educativa, y a raíz de eso logramos no solamente que se haga el tercer piso del colegio, que era extremadamente ¿En qué importante para colegio nosotros. estás? El Lengüitas, Estabas. era el Lengüitas el que está ahí en Palermo. El Bien. Spanberg. Sí, señor. Y Suena. importante mencionar, Sí, nota sí. al pie, fui Ah, y empecé a militar con el hijo de Pablo. Y en gran amigo mío. 2015 yo era el presidente de la comuna. Llegué Mirá. en 2015. Seguro nos cruzamos entonces sin conocernos. Seguro se le da puteada. Seguramente, claro. Seguramente sí. llegamos No, a un y- acuerdo. Y en esa época además yo era bastante más beligerante que en este momento, como se darán cuenta, así que hubiese sido más difícil. Pero el punto es que nosotros logramos establecer con un tipo que era extremadamente importante para la política y para en ese momento el propio gobernador de la ciudad, como Esteban Bullrich, armar una serie de mesas de reunión entre los estudiantes, me conseguir acuerdo. mejoras edilicias en un montón de lugares Ujú. y frenar, por lo menos en el caso de mi colegio, la aplicación piloto de la Escuela del Futuro. Yo frente a eso, de darme cuenta que podía mejorar las condiciones de vida de mis compañeros a través del ejercicio de algo, e incluso al ver que yo sentía un placer personal en ese desarrollo, ¿no? La posibilidad de pararme en una asamblea y hablar y que me escuchen y me tomen en serio y las palabras que yo decía tengan un impacto en la realidad, se conectó con algo que yo tenía desde muy chico, una especie de, suena un poco pedante decirlo yo mismo, ¿no? Pero una especie de vocación de servicio, porque mis viejos siempre me decían, cuando yo era chico, decía que quería ser médico sin frontera, que quería ser juez para terminar con el delito, que quería ser policía, y siempre quería hacer como algo en esa dirección. Sí. Y cuando encontré la política me enamoré, comencé una militancia secundaria que duró hasta que me fui, luego tomé la decisión de estudiar ciencia política, y durante mis estudios, a través de contactos, a través de una militancia, a través de distintas personas que fui conociendo, pude armar una serie
de contactos y vínculos con distintos dirigentes políticos y distintos espacios que hoy me permite hacer de mi ejercicio profesional, de mi ejercicio vital la política. En definitiva, hoy por hoy mi labor profesional se concentra específicamente en la consultoría, en la asesoría, en la opinión pública, en el análisis de la comunicación y de las redes sociales, porque es algo que... ¿Estudiaste ciencia política? ¿Te recibiste de politólogo? Me recibí de politólogo este año, sí, así que bastante reciente todo, sobre todo porque cuando uno trabaja en política, los horarios son bastante complejos. Sí, todos los que laxos. están acá exactamente. Sí. O sea, no es que entras a las 9 de la mañana y te vas a las 5 de la tarde. A veces hay días en los que capaz no entras y hay días en los que arrancas a las 2 de la mañana y terminás a las... ¿Viste? Variado muchísimo. Sí. Entonces eso, la verdad que ralentizó el proceso de mi carrera, pero por suerte pude recibirme con buena nota, con honores, con medalla de oro, etcétera, etcétera. Así que estoy extremadamente contento por eso. Pero más allá de eso, el motivo por el que vine hoy yo acá y por el que estoy acá para hablar es para hacer un poco un análisis de lo que vino pasando en la política en estos días, para brindar un poco de claridad, porque se estuvieron haciendo muchas interpretaciones, escuchamos tanto dirigentes como periodistas como referentes plantear un montón de cuestiones al respecto de qué significaba esta elección, por qué se dio el resultado que se dio, etcétera, etcétera. E incluso muchas opiniones muy dispares podemos escuchar. Podemos cambiar de canal y ver dos personas interpretando lo mismo de manera completamente distinta. Así que mi intención era brindar un poco de claridad sobre eso. Justamente sobre este tema hagamos de las... una introducción, porque la semana pasada hablamos de las elecciones, ¿sí? De hecho, vino también un periodista, vino Daniel Rodriguero y conversamos y leímos algunas encuestas y demás. Y la verdad que salió todo al revés de lo que conversamos aquella vez. En Ciudad de Buenos Aires las perspectivas eran 30-35 para Patricia Bullrich. En Provincia de Buenos Aires el triunfo del peronismo era indiscutido, solamente se hablaba si se repetía una distancia de 13 puntos o poco más o poco menos. Y a nivel nacional era entre parejo y derrota del oficialismo nacional. No se dio, de hecho, algunas terceras fuerzas que por ahí se mencionaban que podían hacer una buena elección, como Potencia en la Ciudad de Buenos Aires con López Murphy y demás, tampoco han logrado ese desempeño. Con lo cual hoy lo que venimos a plantear y que lo que estaría bueno que nos cuentes es qué pasó, más allá de tu propio análisis, con el análisis general que se veía sobre las elecciones del domingo pasado. ¿Y Pablo? Y bueno, acá va para enfocar más la pregunta. ¿El voto joven porteño está marcado por un cambio de paradigma o reproducen la apatía política general? Y la segunda es, ¿ganó Javier Milei por convicción o porque la gente votó con bronca? Bueno, son muchas preguntas, pero voy a intentar responderlas todas. Me llamó la atención un detalle que vos mencionabas, muy importante, que es más allá de tu opinión. ¿Sí? Yo Sí, claro. tengo una manera de analizar la política que intento evitar esos sesgos y tiene que ver con, si me permiten hacer una breve introducción para que se entienda en qué clave voy a intentar hablar. Como les decía, vemos mucha gente intentando interpretar los resultados. Te dicen, la gente votó por esto, la gente votó por esto otro. Te dicen, no, porque acá en realidad lo que pasó fue que ganó, plebiscitaron el gobierno o el peronismo, o si es Axel Kicillof o si es Cristina. Un montón de interpretaciones al respecto de un resultado. Ahora, a ciencia cierta, por más de que mis compañeros de la opinión pública te digan que sí se puede, no se puede ver lo que está dentro de la cabeza de la gente. Ni en pequeña escala ni en gran escala. Vos lo que podés hacer es intentar, en base a una serie de elementos exploratorios, interpretar un resultado, interpretar qué es lo que pasa. Entonces, yo lo que hoy voy a venir acá a contarles no es específicamente qué tenía la cabeza en la gente cuando fue el cuarto oscuro, porque yo no lo puedo saber, por eso es un cuarto oscuro, digamos. No es oscuro porque está oscuro, sino porque no se sabe lo que pasa adentro, en dos sentidos. No se sabe qué vota la gente, qué es lo que hace adentro, pero además en un sentido más filosófico, más luterano, no se puede mirar al interior de la cabeza de las personas, ¿sí? No sabemos ni qué hacen ni por qué lo hacen. Lo que sí podemos estudiar son los mecanismos que permiten que las cosas sucedan. Dicho en una analogía que a mí me gusta hacer, a mí no me importa qué quiere hacer Joe Lewis en El Lado Escondido, a mí me importa quién es el funcionario argentino que le permite llegar y comprar el Lado Escondido, perdón, llegar y comprar el lago, ¿sí? Es cuáles son las instituciones, las personas y los mecanismos que tuvieron puestos en lugar para que el resultado se diese. Y cuando nosotros hacemos ese análisis del ligado de interpretaciones de motivos, empezamos a ver una serie de cuestiones que hacen que el resultado de la elección no sea tan sorpresivo. ¿Por qué? Vamos a hacer un ejercicio, si les parece. Dale. ¿Cuáles son las 5 provincias más populosas de la Argentina?
Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, creo que Mendoza, la quinta. Sí, señor, son 5. Bueno, vamos una por una en cuáles tenía chance de ganar el peronismo y en cuáles no. Provincia de Buenos Aires tenía chance. Sí, Santa Fe. 1-0. Santa Fe tenía chance o no tenía chance. Sí. Para mí no tenía chance. Para mí Puyaro se veía ya desde hace rato que venía muy mal y que la alternativa a Puyaro era No, la el Libertad peronismo Avanza. me decías. chance Claro, de sí, ganar la Libertad Avanza y no el peronismo. Sí. Yo creía que el peronismo, personalmente, tenía pocas posibilidades de ganar. Ok. Por lo menos el peronismo Fuerza Patria. Vamos a hablarlo en esos términos para Sí. decirlo claro. Ya el resto no. Córdoba, nada. 5% y ya se sabía. Sí, sacó Mendoza, ninguna posibilidad, ya lo sabíamos. Ciudad de Buenos Aires, muy difícil. Elección muy positiva del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires para lo que se esperaba, pero igualmente no había ninguna posibilidad, ya lo sabíamos. Entonces, cuando vos analizás que en las 5 regiones más populosas solo tenés posibilidad de ganar en una, en serio, posibilidad seria, que encima la perdiste, eso es otra cuestión, pero solamente tenés posibilidad de ganar en una, y que encima en otras de las más populosas, como es el caso de Córdoba, no vas a competir prácticamente. Sí. O sea, vas a competir Por el tercero. para. Sí, ni siquiera salimos cuartos. Salió cuarto el peronismo, digamos. Natalia de la Sota agarró y hizo su propio proyecto, hizo su decisión de Schiaretti, que le significó, digamos, una representación política propia, se robó una representación política propia. Sin embargo, tenemos una cuestión que es que el candidato Carro, el candidato de Fuerza Patria con la banderita en Córdoba, no logró sacar una gran cantidad de votos, y el peronismo al mismo tiempo no acordó con Natalia de la Sota que sea su candidato con la bandera de Fuerza Patria. Entonces, no había ningún escenario en el cual, yo no recuerdo si hay, tendría que hacer el recuento, hoy empecé a hacerlo en el teléfono antes de venir y no logré terminarlo, pero estoy casi seguro que nadie ganó la elección nacional desde la vuelta a la democracia sin sacar por lo menos 20 puntos en Córdoba. Claro. No, es muy difícil si vos vas a sacar 5 puntos en Córdoba que vos tengas la expectativa de ganar. Sí. Y además hay otro elemento que también se estuvo mencionando variopintamente en esta semana, pero al que para mí no se le dio suficiente foco, que es las distintas banderas, los distintos sellos, ¿sí? Los sellos filo-peronistas que en realidad no son Fuerza Patria, los sellos que se llaman Fuerza Patria Peronista pero que en realidad son otra cosa, los que se llaman de una manera completamente distinta pero que en realidad tendrían que contarse porque en realidad todo el mundo sabe que después van a votar de una manera determinada. Entonces, todos estos elementos lo que hacen es que, en términos de las posibilidades del peronismo, de la pileta en la que el peronismo iba a pescar, estaba mucho más limitada que la de la Libertad Avanza, que vimos todos como el armado nacional de la Libertad Avanza fue una de las cuestiones principales a las cuales se abocaron en este último tiempo y que principal disputa generaron internamente, porque si vemos, digamos, cómo fue la discusión pública y cómo fueron las discusiones en Twitter entre los grupos libertarios en ese periodo, tenía todo que ver con si el nene era sí o el nene era no, si pareja sí o pareja no. Bueno, yo les puedo decir taxativamente que Pareja es uno de los principales ganadores de esta elección. Porque Bien, ahí tenemos uno de los ganadores. 100%. Le gana no es que le gana la interna. Un dirigente que se había ocupado de un armado que estaba profundamente cuestionado, principalmente por los resultados en la provincia de Buenos Aires el último septiembre, hoy revalida que gana y que gana con los fierros electorales nacionales federales. Yo te voy a tener que interrumpir porque llegamos a la mitad del programa. Uh-huh. ¿Sí? Vamos a ir con los anuncios publicitarios. Ya lo tiraste un ganador. Seguimos apenas volvemos de los auspiciantes, seguimos. Muy bien. Midas Peluquería. ¿Está muy bien? Sí, perfecto. La experiencia. Salimos. Donde el cliente está en el centro de la Qué bueno nos escena. hacen el programa, me encanta. Me di cuenta de un Encontranos en pleno Palermo, Calabrini Ortiz 3174. Mira que te quedes sin Al aire. 1179. No. Hablar no se me va bastante bien. 4849. Midas Peluquería. No es lo mismo escuchar las noticias que informarse. Conectate directamente con la información. Radio Sónica. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Confían en este programa. Midas Peluquería. El mejor salón de belleza de Palermo se ubica en Salabrini Ortiz 3174. Cuenta con los mejores profesionales y productos. Viví la experiencia Midas. Turnos al 11615458846. Imanes Magneto. Los mejores imanes comerciales los encontrarás en www.imanesmagneto.com.ar. Y Administrador de Consorcios Reisian. ¿Problemas en el consorcio? Asesórate con el Dr. Mariano Reisian y viví una experiencia única de administración. Llámalo al 1150361826. Bueno, volvemos.
Bueno, volvimos luego de los anuncios publicitarios. Agradecemos profundamente a quienes nos están acompañando, a Midas Peluquería, un salón de belleza espectacular del barrio de Palermo. Lo podés encontrar en Scalabrini Ortiz 3174. Los mejores productos, los mejores profesionales en Midas Peluquería. También agradecemos a Imanes Magneto, todo tipo de imanes comerciales. Lo encontrás en www.imanesmagneto.com.ar. Y agradecemos a la Administración de Consorcios del doctor Mariano Recián. Exacto, si tenés algún problema con los vecinos, con las expensas, medianeras. El encargado. Sí, también. Hay algunos que les faltan horas, otros que son muy chusmas. Si está muy cara la expensa, ¿qué puedo ver? Y lo llamás a Mariano recién y te ayuda. Te hace un ayuda. trabajo eficiente, te baja los costos. Bueno, agradecemos a la Administración de Consorcio Mariano Recián, también en Instagram lo puedes encontrar. Y bueno, y volvemos con el programa. Estábamos con Patricio. Patricio nos estaba describiendo la situación, cómo veía él o cómo se veía la previa, donde las expectativas de que el peronismo triunfe a nivel nacional no tenían tanto fundamento. Y bueno, ya nos hablaste de un ganador. Seguí contándonos el análisis. Bueno, avanzo. Otro elemento llamativo, interesante y que vos mencionabas hace un rato es a lo que yo afectivamente llamo como los enanos. Es muy importante siempre ver el resultado de los enanos para saber cuál es la elección. Y los enanos siempre son de la tercera fuerza para abajo, los que sacan menos del 10%, viste que siempre sabemos que hay 2 o 3 escenarios posibles para los enanos que te configuran una manera en la cual se dio la elección. Vos tenés un escenario en el cual a todos los enanos le va bien, entonces se achica la pileta de la que pescan los candidatos de las fuerzas principales. Tenés un escenario en el cual a todos los enanos le va mal, entonces se amplía ese espacio. Y tenés un escenario en el cual hay uno que destaca. Hoy estamos en un escenario en el cual, con algunas excepciones, a la mayoría de los enanos le fue bastante mal. ¿Esto de qué te habla? Primero de una elección polarizada, ¿sí? Se cae de Maduro. ¿Sí? Si vos tenés 2 opciones que acumulan una gran cantidad de votos, vos de lo que estás hablando es de por una polarización, por lo menos en la mecánica del voto, no necesariamente después en las ideas, en este caso sí, pero no necesariamente en las ideas, en este caso viene por este lado, ¿no? ¿Qué nos dice que le vaya mal a los enanos? Bueno, habla de muchas cosas y habla de, para mí, uno de los factores principales por los cuales yo no considero que la Libertad Avanza haya ganado esta elección, sino que considero que el peronismo la ha perdido, ¿sí? No considero que la Libertad Avanza haya hecho una elección excelente, porque si vos ves los números de los cuales venían hace 2 años, no es una elección descollante que vos decís sumaste una cantidad impresionante de votos o retuviste todo tu capital político, que para un presidente siempre es muy difícil. Se habla de una caída en total a nivel país de un gran porcentaje, ¿sí? de lo que estamos hablando, de un 55% de un balotaje a un 40%. Se votaban distintas cosas. 100% se votaban distintas cosas, pero la mecánica por la cual sucede de esta manera es exactamente la misma. ¿Que cuál es? Lo dijo Guillermo O'Donnell hace un montonazo de años, lo que él llamaba el empate hegemónico. ¿Qué era el empate hegemónico? Eran una serie de instituciones que se daban durante la época de lo que él llamaba el modelo burocrático autoritario, que implicaban una proscripción del peronismo, pero que tenían como correlato el hecho de que el peronismo nunca era una mayoría y siempre era una primera minoría, ¿sí? El peronismo, todos juntos, si van todos los peronistas, se juntan a votar, sacan más o menos el 45% de los votos, decía Guillermo. Si van todos los antiperonistas y se suman a votar, sacan más o menos el 55%. El problema es que por lo general el foco antiperonista tiende a tener una serie de divisiones, una serie de decisiones y de problemáticas. Esto lo que implica es que si vos le avisás a la población que el peronismo va a ganar, lo que le estás diciendo a un montón de peronistas es momento de que salgan a votar ahora. Lo que le estás diciendo a un montón de personas que votaron a los enanos es no votes a los enanos, tenés que votar al que está en contra del peronismo. Entonces, el hecho de cómo se dio la elección, ¿sí? el procedimiento electoral que empezó en febrero y que terminó recién ahora, lo que fue construyendo es esta mítica de que el peronismo podía llegar a conseguir un resultado especialmente llamativo, que primero, como les he contado hace un rato, está técnicamente infundada, pero además en sí misma es un problema para el peronismo. Esta lógica del peronismo, si el ambiente es, y esto se lo digo para una regla de medio mentirosa de mnemotecnia, que es, si parece que el peronismo va a ganar, preocúpense. Si el peronismo lo ven venir, no le conviene. Si el peronismo avisa, no pega. ¿Viste como le dicen a los boxeadores que no tienen que cargar los puños porque se nota de dónde viene? El peronismo es exactamente igual. Y ya le pasó en el 23, ¿sí? Cuando el peronismo pareció que iba a ganar en la primera vuelta, cuando parecía que no pasaba nada, porque Milei estaba primero y era la gran opción y estaba descollante después de las PASO,
todo el votante antiperonista empieza a considerar si conviene Milei o conviene Patricia Bullrich o conviene quién o conviene cuál, entonces el voto ese se divide y el voto peronista, que ya estaba concentrado en una sola figura, en ese momento era Sergio Massa, se acumula y gana la primera vuelta, como recordarán, sale primero la primera vuelta. Después, cuando todo ese conglomerado antiperonista se desarma, queda enfocado en un solo candidato, y van todos a votar por ese candidato por una cuestión identitaria propia de este antiperonismo que yo les cuento, produce una derrota electoral, ¿sí? Entonces, una gran consigna para que se tienen que llevar todos los dirigentes peronistas de esta elección es: si el peronismo avisa, no pega. Bien. Permitime, volvemos un poco con Federico. Dale. Un tema de Caballito que se repite en otros lugares, los terrenos ferroviarios nacionales. Tal vez una enorme oportunidad que todavía le quedan a algunos barrios, Palermo es uno, Caballito otro, Caballito para, y más al oeste también, sí. Digo, esto de unificar un sector con otro y también un espacio que podría transformarse, integrarse al barrio. Y después también hacernos un breve análisis o descripción de qué pasó el domingo en tu barrio, especialmente en la ciudad, expectativas que vos tenías sobre la elección, cómo se dieron, qué análisis haces del resultado. Dale, voy primero con el terreno ferroviario, solamente para hacer un poco de historia. Nosotros, mi campaña del 2019 en la comuna, la hicimos toda la campaña prometiendo el parque en el playón ferroviario, más de 10.000 metros cuadrados de espacio público en ese playón ferroviario. Antes de que Mauricio entre el gobierno, firma un decreto de transferencia a ese playón ferroviario y algunos otros que son los que hoy están trabados a la ciudad, en compensación de unas obras que la nación no había pagado porque no tenía plata, le cedía los terrenos, y la ciudad con eso iba a hacer el parque. Asume Alberto Fernández y una de sus primeras medidas es, con un decreto, retrotrae todas esas sesiones, impide que se inscriban en la escribanía a nombre de la ciudad. Y como los decretos del Ejecutivo tienen fuerza ejecutoria, eso está trabado. Hoy hay una disputa judicial en la que la ciudad dice: che, esto es mío, y la nación dice: esto no es tuyo, estuvo mal transferido, y ahí estamos peleándonos. En cuanto eso se destrabe, lo venimos peleando de todo el gobierno, los 4 años de Alberto o de Massa, porque yo no me acuerdo ni quién fue el presidente, y ahora lo venimos peleando porque tenemos ahí un parque listo para hacer en cualquier momento. Porque, como decíamos antes, principal demanda del vecino de Caballito, un barrio con menos de 7 kilómetros cuadrados y más de 200.000 habitantes en el centro de la ciudad, principal demanda por afano es espacio verde. Bien. Eso en cuanto al espacio verde, que ojalá que en algún momento llegue, y ahí creo que nos vamos a poner de acuerdo con el Consejo Consultivo. Después discutiremos algunas cosas más puntuales, pero en el parque, en el playón, estamos todos de acuerdo. Por otra parte, los resultados, la verdad que era bastante optimista de lo que iba a pasar en ciudad. Si querés, pensé que iba a estar más cerca del 40 y largo y no que iba a pasar el 50 el tramo de senadores, porque veía una elección muy polarizada. Y la verdad que Patricia es una candidataza a la ciudad. Habrá gente a la que le puede gustar más o a la que le puede gustar menos, particularmente a mí me gusta. Me parece que es buena candidata. Retiene todo lo de la Libertad Avanza, suma un poquito más a la Libertad Avanza y agarra todo lo del PRO. Sí. Si vos mirás más o menos en cantidad de votos, Patricia sacó más votos de los que había sacado Adorni, sumado a lo que había sacado los Penato. O sea, ella, en la Libertad Avanza, retuvo todo lo del PRO, toda la Libertad Avanza y agregó más gente. De alguna manera repite la elección de Jorge Macri. Exactamente. De alguna manera repite la elección de Jorge Macri en elecciones legislativas que sabemos que siempre son más difíciles para conseguir esos números tan altos. Sí. O de vuelta, como decías vos antes, como decía Patricio, en una elección ultra polarizada. Pensé que iba a ser quizás el tramo de diputados, pensé que iba a tener algún nivel de pérdida porque podría haber algún nivel de voto en blanco. Yo escuchaba mucho esto: bueno, la gente no sabe que tiene que marcar 2X. Y la verdad que no, si bien hubo una diferencia entre el tramo de senadores a diputados, además esos 3 puntos no fueron al voto en blanco, fueron alguna que otra lista, con lo cual la verdad me parece una elección muy buena en la ciudad. Volviendo al tema de la gestión, ¿cómo te sentís cuando las solicitudes de los vecinos no dependen de tu gestión, sino de algún superior como un ministro? Te doy un ejemplo: un árbol caído que está o otro árbol que está en riesgo, que pone en riesgo una vivienda, o los problemas de los ruidos molestos en boliches que están habilitados. Está buena la pregunta.
A ver, nosotros como decía al principio tratamos de resolver todos los reclamos, no solo los que dependen de la comuna, porque como decía, cuando el vecino te ve, le está reclamando algo al gobierno de la ciudad, no identifica si sos Federico, si sos Jorge Macri, gobierno central, comuna o lo que fuera. Y la verdad que afortunadamente tenemos una gestión con el gobierno central buena, o sea, justo los árboles dependen de nosotros, pero para poner el ejemplo de ruidos molestos, hablamos con la Agencia Gubernamental de Control y después, obviamente, hay problemas que se van siguiendo y se van atacando. Hay muchos que dependen de dinámicas de la convivencia social, que me parece que hoy por hoy en la ciudad de Buenos Aires el principal problema que tenemos para encarar como gestión son problemas que no los atiende ningún contrato. Son problemas de la convivencia ciudadana, del vecino que no junta la caca del perro, de las motos y de las bicicletas que andan sobre la vereda, de los paseadores que pasean en los caniles más de la cantidad de perros permitidos, de un montón, del que pone la música fuerte cuando sabe que no puede y el vecino le toca timbre y no la baja. Esos problemas hoy son lo que se llevan la mayor cantidad de tiempo en las reuniones de vecinos. ¿Tenés en Caballitos problemas con los decks que son legales o ilegales y cómo combatís los decks ilegales? No es un gran problema en Caballito. Yo veo sí cuando lo hablamos con otros amigos que están en otras comunas, siento que Palermo tiene un poco más de eso, Devoto tiene un poco más de eso, algo en Núñez, en Saavedra. ¿En Caballito tenemos? Porque pasa lo siguiente, hay boliches que ponen el deck, el boliche cierra, el deck se queda y queda ahí y nadie lo saca. En Caballito no me pasa, de hecho, es más, están tratando de solicitar más decks y no hay locales vacantes, con lo cual no es un problema que nosotros tengamos. Igual, lo que digo, una cosa, el deck una vez que el boliche cerró, si hay muchos reclamos y eso se puede retirar, lo llevas al depósito y después viene el dueño del boliche o quien fuera. ¿Vos crees a nivel personal que el deck tiene que estar o ya después pasada la pandemia hay que el espacio público sea para todos? Sacando los casos de abuso, vamos a hablar en la regla general. Después, obviamente, casuística de para todos. Yo soy ultra pro deck y anti-deck. Ultra pro deck. Me parece que el espacio público es precisamente eso y vos, como gestor del espacio público, tenés que administrar qué dinámicas suceden en ese espacio. Puedes elegir subsidiar el espacio a un auto para que estacione gratis, o podés elegir subsidiarle el espacio a un gastronómico que invierte, que da trabajo y que hace que pero el que estaciona ahí capaz que también está invirtiendo en la ciudad. Puede ser, pero quizás en otro lado. Y el frente le corresponde al que invierte en ese frente. Pero a veces los frentes son de un edificio y el que explota eso es exactamente. Y cuando entonces, vos compras en un edificio que tiene un local gastronómico abajo, asumís el costo de comprar un edificio que tiene un local gastronómico abajo y la ciudad regula eso. Y si está permitido, de vuelta, por eso digo, vamos a la general, si está permitido, para mí es una dinámica sana. Yo prefiero a un auto estacionado para siempre, o que va y viene gratuito, o que estaciona un ratito, prefiero gente tomando un café, o comiendo, o consumiendo, porque eso genera trabajo, genera seguridad, genera ciudades disfrutables. En el mundo funciona así. Bien, bueno, yo vuelvo, me parece, con Patricio. Nos hiciste un pantallazo de lo que fue el resultado a nivel nacional. También nos gustaría que nos hables a nivel ciudad y a nivel provincia. Contanos un poco cómo viste la elección en la ciudad. Bueno, yo les venía hablando de las cosas que para mí no eran sorpresivas. Para mí hay otros elementos que sí son sorpresivos. Y como los elementos no sorpresivos te lo puedo explicar ex ante, con lo que yo ya pensaba antes de que suceda la elección, tengo que hacer una serie de recálculos para explicarte lo que a mí sí me sorprendió. ¿Qué me sorprendió? El resultado de la provincia de Buenos Aires, sin ninguna duda. Y el resultado de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué me sorprendió el resultado de la Ciudad de Buenos Aires? Porque me parece que el peronismo venía de una elección en la cual con un candidato como Leandro Santoro, que tenía la capacidad y la posibilidad de acceder, de pescar en una pileta un poco distinta a la del peronismo kirchnerista tradicional, alcanzó un 28% de los votos más o menos contra un Manuel Adorni, que también hizo una gran elección. Si recuerdan, se veía venir como que podía llegar a ganar el peronismo esa elección con Santoro a la cabeza. Sin embargo, eso no sucede y se quedan en el 28%. Entonces, ahí te corto, no veo en ningún escenario por ahora, no sé, el peronismo ganando en la ciudad. A ver, no lo veo, pero no lo veo. Ganando esa elección. No, ganando esa elección en particular es una cuestión. Ahora, ganando la Ciudad de Buenos Aires, yo creo que tiene que ver más con la
solidez hasta ahora del PRO a la hora de mantener la gestión e incluso de hacer algunas cosas muy bien. Y el motivo por el cual el peronismo viene creciendo en la Ciudad de Buenos Aires sostenidamente en los últimos años, porque eso es así, digamos, pasó de 25 a 27 a 28 a 30 ahora, tiene que ver con también una serie de elementos de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires que tuvieron su motivo de ser y que hoy por hoy están empezando a entrar en crisis y que tienen que o reverse desde la gestión o verse desde otra gestión, Sí, digamos, sí, desde sí. otra gestión distinta. Ahora, en términos fundamentales, si cayó el Imperio Romano de Occidente, puede caer el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, y no soy categórico en decir el peronismo nunca va a ganar en Cava, o al PRO nunca se le va a sacar de las manos Cava desde otro espacio político, sea el peronismo sea otro. Yo no soy categórico en esa definición, porque creo que en un momento las cosas terminan cayendo por su propio peso, y Hay una tercera fuerza. puede ser que sea en la esta tercera fuerza la elección que- sí, sí, fue sí, sí. un acuerdo, Ujú. pero surgió una tercera fuerza. Tal vez exista la posibilidad en la próxima elección de que no sea tan, que el arco esté un poco más abierto Sí. y haya una reconfiguración de fuerzas. Yo creo que eso por lo general tiende a depender mucho más de una dinámica política de general, digamos, de amplia, que con un candidato en particular, si es bueno, si es malo, con un armado en particular, si es bueno, si es malo. Por lo general, para que las terceras fuerzas saquen buenos resultados, tiene que haber un caldo de cultivo político a un nivel superior, macro, que le dé la posibilidad a las personas de decidir votar a una opción que no sea las primeras dos. El argentino es bastante racional con su voto, ¿eh? Y cuando Sí. quiero decir racional, quiero decir el voto útil es una figura que acá está muy vigente. El hecho de que haya bipartidismo, por lo general en la Argentina, a vos te habla de que el voto es hiperracional. Los países con sistemas electorales, como es el caso del argentino para diputados, proporcionales, lo que tienden a tener son muchas más multiplicidad de colores y de distintas cosas. Sin embargo, acá con un sistema proporcional que no favorece los bipartidismos, aún así el bipartidismo se sostiene. Eso te habla de que la polarización es más fuerte que las tendencias del sistema político institucional. Contanos de provincia, ¿qué pasó en provincia? Bueno, ¿qué pasó en la provincia? Yo creo que el principal elemento y el principal factor tiene que ver con esto que te contaba antes, de que si el peronismo avisa no pega. ¿Sí? El peronismo le avisó en septiembre a la Libertad Avanza que en la provincia de Buenos Aires estaba muy fuerte, le avisó ni siquiera a la Libertad Avanza, porque no es que hubo un movimiento particular de los dirigentes, sino de los votantes. ¿Sí? Sí. Las personas que quizás votaron a al movimiento de Florencio Randazzo, las personas que votaron distintas alternativas, las personas que por un desencanto propio del gobierno de Milei no fueron a votar en septiembre. Ahora, frente a la posibilidad de que el peronismo gane, se encolumnan, se acercan y van a votar todos juntos en la misma dirección. ¿Sí? Es esta cuestión de, para mí, es como Sí, la, sí. la principal tendencia objetiva que yo noto de que cada vez que el peronismo gana una elección paso o gana una elección primaria o preliminar del tipo que sea, después tiene problemas para repetir esos números. Le pasó contra Macri, le pasó a Massa contra Milei en el balotaje, le pasó a Cristina, le pasó a un montón de dirigentes. Sumar a eso la dificultad legislativa que tiene el peronismo en términos electorales, no siempre tiene dificultades para ganar elecciones legislativas, y una elección en la cual se plebiscitaba mucho más la gestión del gobernador Axel Kicillof y de los distintos intendentes, como fue la de septiembre, tiene un impacto y una dirección del voto mucho más basada en estos elementos. Me parece a mí que tiene más una cuestión que ver con respaldar o no respaldar a tu intendente, respaldar o no respaldar No a me la hablas de persona que esté. candidatos. La gente Porque me mira parece candidatos, eso, no, lo entiendo, ¿no pero influyen? Para mi labor profesional sería extremadamente útil que yo te diga que es lo más importante que hay, porque lo que más hacemos es medir candidatos. Sí. Ahora, siendo intelectualmente honesto, yo creo que es una cuestión de tercera prioridad. ¿Quién es el nombre propio que pones en una lista? Salvo excepciones en las cuales vos tenés tipos o mujeres, y uno es el caso de Patricia Bullrich, en los cuales vos tenés una persona y es concretamente que tiene que ser ese, que se cae de módulo que tiene que ser ese, y que por un montón de motivos es el indicado para disputar un territorio en particular en un momento en particular. Por lo general, las personas se movilizan a gran escala, sobre todo en una elección legislativa, por otro tipo de cuestiones que tienen que ver con o una identidad política personal, o un miedo particular del momento, o una coyuntura, o un montón de este tipo de elementos, ¿no? Mucho más que con un candidato particular. Si vos me decís es una elección a presidente, yo te digo, y ahí sí, Claro. ahí el candidato es fundamental. Ahora, una legislativa. Bueno, queda rondando qué es lo que tiene que hacer de acá en más Cristina Kirchner, cómo queda parada en el ámbito nacional
y bueno, qué le va a pasar a Axel Kicillof de un lado, y después, volviendo a la capital, ¿cuáles crees que, esta es la pregunta para los dos, cuáles son los candidatos a jefe de gobierno que se van a perfilar? Si Jorge Macri va a renovar, si Patricia Bullrich le va a disputar la capital, y cómo va a ser Horacio Rodríguez Larreta para disputarla a ellos dos, y después qué personaje tipo Santoro va a disputar también la ciudad de Buenos Aires. Bueno, al respecto de eso me parece que hay un elemento que queda de manifiesto a raíz del resultado, que es qué va a pasar con la interna del peronismo, ¿sí? Esto es algo que todo el mundo ya lo estaba hablando antes y lo va a seguir hablando después, que es una discusión que en septiembre se volvió como muy caldeada en función del resultado, y que ahora hay como una disputa interna por la interpretación del resultado, ¿no? Porque de un lado van a decir, cuando puse mi candidato ganamos y cuando puse tu candidato perdimos, y del otro lado van a decir, por la manera en la que se dio la elección, perjudicó al peronismo, ¿sí? ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir sin poner nombres propios? Muy bien. Quedó clarísimo. Perfecto. Lo que yo estoy notando es lo siguiente. El gobierno de Milei, hasta ahora, si nosotros analizamos los hitos políticos de la opinión pública negativos para con el gobierno de Milei, nunca fueron iniciados por el peronismo. Siempre fueron errores autoinfligidos. Siempre fueron el famoso error no forzado del tenis, ¿no? Sí. Lo sacaste mal, ¿viste? La de Libra no es que nadie le llevó, ningún peronista, ni ningún aliado del peronismo, ni nadie le llevó a Hayden Davis a la Casa Rosada a Milei para que firme ese acuerdo. El caso de las coimas de Españolo, por más de que haya toda una fantasía de que eso se filtró porque un diputado tal o un diputado X dijo tal cosa, en realidad esas son cosas que no funcionan así, tienen mucho más que ver con, por lo general, internas y cuestiones entre actores. Entonces yo empiezo a ver una dinámica que a mí me parece extremadamente preocupante. El otro caso, el de Spert. El caso de Spert. Ahí le entró la bala. Pero no se tradujo en votos. Bueno, por esto que te cuento de que para mí en una elección legislativa quién es el que está en la boleta es bastante secundario en función del color. Pero bueno, lo que empiezo a ver yo es una dinámica que debería ser de preocupación para los dirigentes del peronismo, que es, si vos mirás cómo estaba Juntos por el Cambio en 2024 y cómo está hoy por hoy el peronismo, cómo va a ser el peronismo en 2026, encontrás ciertas similitudes. ¿Por qué? Porque todo el mundo ve que el gobierno se pega los tiros en el pie solo y que entonces, si vos llegas ordenado a 2027 y bien preparado, tenés grandes oportunidades de hacerle mucha mella, de sacarlo la victoria. ¿Qué pasó con Juntos por el Cambio? Como todos los dirigentes empezaron a percibir que esa victoria podía suceder, se empezaron a matar entre ellos mucho antes de que la elección suceda, y cuando llegó el momento de votar, un candidato más ordenado en el foro interno, con menos disidencias, con menos fuego amigo, les comió el almuerzo y cuando se quisieron dar cuenta ya era demasiado tarde, ¿sí? Sí. Lo que yo noto como preocupante en el peronismo es que esto empiece a suceder, ¿sí? Que tanto la conducción de los dos lados de la interna en este momento empiece a percibir que la victoria en el 27 es inevitable y que por la propia dinámica de la interna para tener la primacía sea lo que haga evitable esa victoria, ¿no? Sí, ¿se entiende? Sí, sí. Y ahí en ese sentido, para mí una gran verdad de la política, ¿sí? Que como les decía, esto de que si el peronismo avisa no pega, que cuando a los enanos les va mal es porque está polarizado, ¿viste? Hay como una serie de cuestiones que son reales. Hay algo que es que si vos estás en una interna feroz, en serio, ¿sí? En la cual los dos lados de tu espacio político no se pueden ni ver o se empiezan a tirar a un grado que va más allá de lo que incluso le harían a personas que estén afuera de la política, es una señal inequívoca de que ese proyecto político la va a chocar solito. Entonces, si el peronismo empieza a dormirse en los, no laureles, porque perdió, pero a dormirse en la percepción de que en el 27 estos muchachos van a llegar con muchos más problemas de lo que tienen ahora, porque llegan al 25 con mucho más problemas de lo que tenían en el 23, y que por eso la elección se va a ganar y que por eso se arma una interna complicada, eso va a ser para mí una catástrofe para el peronismo que por primera vez en su historia amenaza con generarle un problema estructural y duradero real. ¿Sí? Fede. Yendo a la ciudad, ¿no? Me parece que el jefe de gobierno, Jorge Macri, como líder de un espacio y como gobernador vigente con posibilidad de reelección, tiene la validez de presentarse a la reelección. Ese va a ser por el espacio del PRO. Después me imagino que después de lo que pasó el domingo, Patricia La Libertad Avanza estará legitimada
a pelear por eso. Será algo que defina La Libertad Avanza, si es ella, si es Adorni, no lo sé. Y después Larreta y Santoro. Bueno, no sé si es Santoro o quién, en el peronismo a mí me queda un poco lejos. Siento que Santoro quizás sea el más pasteurizado para los porteños, ¿no? El que puede agarrar un poquito más del espectro de banda, en una elección incluso hasta polarizada, porque la verdad que la última con Jorge creo que hizo una gran elección. Después, bueno, termina en la PASO sobre todo. Yendo a Horacio, yo creo que Horacio, si sigue la tesitura de pararse en el centro y tratar de buscar el centro como representación, en este contexto, debo decir, hoy no tiene lugar. Hoy la discusión va a estar entre quién se coma la centro derecha más al medio y quién se coma todo el resto para la izquierda. No veo ninguna fuerza al medio, hoy no la veo. Bueno, estamos llegando al final del programa, Pablo. Ah, mira, estamos ¿Sí? justo. Así que, bueno, nos vamos a agradecer al operador técnico de la radio, Matías, al equipo que nos acompaña, Sofía Recián, Pablo Santesteban. Gracias a los invitados que hoy nos acompañan, Federico Bayán, presidente de la Comuna 6 del barrio de Caballito. Muchas gracias a Patricio López D'Angelo. Exactamente, el analista político. Muchas gracias a Pablo Rubín por conducir el programa. Gracias. Muchas gracias a quienes nos estuvieron mirando y escuchando, e invitarlos a que el próximo martes a las 18 horas nos vuelvan a acompañar. Muchas gracias. Bueno, quedaron un montón de preguntas, pero bueno. Muy bien, justo lo que Sí, increíble. Sí, tenemos más o menos. Sí, gracias, Pablo. La reflexión, el perfecto, análisis, sí, era más o menos lo que tenías en mente. Sí. Me alegro mucho. Genial. Gracias, Pablo. No, Gracias por invitarnos, realmente. ¿te gustó? Tengo que trasladar, sí, unos pedidos que justo me identifiqué con Caballito de los muchachos del Rubro, viste, está ahí. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, transmitiendo las 24 horas hacia todo el planeta, con estudios en Callao 194, Radio Sónica, nominados a los Martín Fierro Digital, Mejor Programación Radio Nativa Digital 2018. Ay, porque la conexión estaba bien. Lo que yo interpreté la explicación. Pues, Reconocimiento del Consejo Profesional.